Hola, en esta oportunidad vamos a resolver un problema modelado con una función exponencial donde me entregan en una gráfica cierta información relacionada al problema, pero en el problema como tal no me dan la forma algebraica de la función. Y más bien nos piden, en una de las preguntas, nos piden que nosotros encontremos cuál es la forma algebraica de dicha función que modela la situación problemática. Entonces vamos a leerlo. Dice así. Es el problema 9 de la guía del resumen de la experiencia de aprendizaje que nos está ocupando en este momento. El valor de un automóvil se deprecia cierto porcentaje cada año. El gráfico siguiente representa esta situación, donde X representa los años e Y representa el valor del vehículo. Entonces, lo primero que me piden en la letra A de la pregunta es escriba los nombres de los ejes coordenados, incluyendo la unidad de medida. Entonces, aquí lo que me están pidiendo en la pregunta A es que identifique cuál es el nombre para el eje X y cuál es el nombre para el eje vertical, el eje Y. Entonces, los nombres están dados acá. Dice que la letra X representa los años. Por lo tanto, voy a escribir en el eje X, en el eje horizontal, que la variable para este eje es el tiempo y que la unidad de medida para medir ese tiempo es años. Y así, tiempo medido en años. Y para la variable vertical dice que la letra I representa el valor del vehículo. Entonces voy a colocar por acá en el eje Y, valor del vehículo. Y obviamente este valor, viendo los valores que están allí indicados, 1 millón, 2 millones, 3 millones, se refiere a pesos. Entonces el valor de vehículo se expresa en pesos. Entonces ahí hemos colocado los nombres de los ejes coordenados. Por cierto, el horizontal siempre corresponde a la variable independiente y el vertical siempre corresponde a la variable dependiente. Vale la pena mencionarlo y recordarlo. Avancemos a la siguiente pregunta. En la pregunta de la letra B, ahora me dicen o me piden que determine la función exponencial que tiene la siguiente forma. F de X igual a un valor T que no está determinado todavía y que es nuestro trabajo conseguir cuánto vale T, multiplicado por un cierto valor de A que también es desconocido, elevado a X. Entonces, nuestro trabajo va a ser calcular el valor de tanto el valor de T, que no sabemos cuánto es, como el valor de la A, que es la base de la potencia. Entonces, al conseguir cuánto vale T y al conseguir cuánto vale A, vamos a poder tener definida la forma algebraica de nuestra función exponencial. Entonces, ¿cómo podemos llevar a cabo ese trabajo? Ese trabajo lo vamos a llevar a cabo utilizando los dos puntos que nos están entregando en el problema. Estos dos puntos son valores que me van a permitir construir un sistema de ecuaciones, donde voy a tener dos ecuaciones, ¿ya? Y al mismo tiempo voy a tener dos incógnitas, es decir, la letra T, que no la conozco, y la letra A, que tampoco la conozco. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Ya le voy a mencionar. Entonces, el primer valor de este punto, el 1, corresponde al valor de la X, vamos a decir que es la X1, y el segundo valor, el 6.120.000, corresponde al valor de la I1. Entonces tenemos un punto, el punto A, formado por X1 y 1, y tenemos el punto B, formado por X2, que es 5, y el I2, que es 4.015.332. Entonces, a partir de estos dos puntos, puedo entonces tratar de construir ese sistema y luego pasar al procedimiento de resolver el sistema. ¿Qué es lo que tengo que reemplazar? Entonces, atención acá. Yo tengo una función f de x igual a t multiplicado por a elevado a x. Entonces, los valores de x se van a reemplazar en el exponente. Por ejemplo, en este caso, voy a reemplazar el 1 en donde está la x y voy a reemplazar el 6.120.000, lo voy a reemplazar donde está f de x. Pero como digo en otro momento, siempre se va a reemplazar no al principio, sino al final. Entonces me va a quedar t multiplicado por a, que no conozco ni la t ni la a, elevado a 1, porque la x vale 1, va a ser igual al valor de la función,
que en este caso es 6.120.000. Y esto que tengo acá pasa a ser mi primera ecuación. Entonces, ahora, de la misma manera como conseguí la primera ecuación, voy a conseguir la segunda. Nuevamente, voy a reemplazar. ¿Qué voy a reemplazar? Los valores del segundo punto. El número 5 lo voy a reemplazar en la X y el número 4.015.332 lo voy a reemplazar en el f de X. Pero no lo voy a hacer al principio, sino al final. Y entonces quedaría T multiplicado por el valor de A elevado a X, pero X vale 5. Y esto lo voy a igualar con el 4.015.332. Y es así como obtengo mi segunda ecuación. Entonces, la primera ecuación la voy a llamar ecuación 1. A ver, aquí voy a cambiar esto. Aquí, esta primera ecuación la voy a llamar la ecuación 1 y esta segunda ecuación la voy a llamar la ecuación 2. Entonces, vean que tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Y repito, las incógnitas son T y A, porque no conozco cuánto vale T y no conozco cuánto vale A. Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de sistema de ecuación? Entonces, este tipo de sistema de ecuación se resuelve de la siguiente manera. Noten que entre las dos ecuaciones, en la segunda, la letra A sale elevada al mayor exponente. Entonces, vamos siempre a dividir la ecuación donde aparezca el mayor exponente, en este caso la segunda, la vamos a dividir con la ecuación donde sale el menor exponente. Entonces, note que tengo A elevado a 1 en la ecuación 1 y A elevado a 5 en la ecuación 2. Entonces, vamos a colocar en la parte de arriba la ecuación con el mayor exponente. No es porque sea un procedimiento que sea estrictamente de esta forma y que de otra manera no pueda ser resuelto. Yo lo estoy haciendo de esta manera porque considero que es la forma como más práctica y con menos posibilidades de equivocarse, porque al considerar el mayor exponente arriba, eso va a hacer que los pasos que vamos a hacer a continuación sean más fáciles de comprender o de replicar. Entonces, vamos a empezar a dividir. Voy a colocar encima la ecuación 2. A ver, entonces, al colocar encima la ecuación 2 sería P multiplicado por A elevado a 5, ¿sí? Igual a 4.015.332. Ahí está. La primera ecuación va en la parte de arriba. Y ahora, la segunda ecuación va en la parte de abajo. La segunda ecuación es T por A elevado a 1 y al otro lado 6.120.000. Queda así, ¿ya? Entonces, en este procedimiento que voy a mostrar ahora, el T que está multiplicando en el numerador cancela al T que está dividiendo en el denominador y así salgo de una incógnita. Ya no tengo dos incógnitas, sino que ahora tengo una sola porque las T se cancelaron. Y en el caso de la A, lo que tengo es que aplicar una propiedad de potencia que dice que cuando yo divida dos potencias de bases iguales, en este caso ambas potencias tienen base A, tengo A elevado a 5 y la otra es A elevado a 1, ambas tienen base A. Entonces, yo cuando tenga que dividir dos potencias con bases iguales, lo que tengo que hacer es restar los exponentes. Entonces me queda 5 menos 1. Entonces me queda A, una sola vez la letra A, coloco la misma base A y solamente resto los exponentes. 5 menos 1 que va a ser 4. Y del otro lado tengo que dividir 4.015.332, lo divido por 6.120.000. Y el resultado de esta división es 0,6561. Entonces me queda que A elevado a 4, ¿sí? A elevado a 4 es igual a 0,6561. Y para despejar A, lo que tengo que hacer es tomar una raíz cuarta del 0,6561. Pasando ese exponente 4 como raíz cuarta, despejo A. Y la calculadora tiene la función que me permite calcular una raíz de cualquier índice. En este caso, índice 4. La raíz cuarta de 0,6561 es 0,9. Entonces ya conseguí que mi valor de A es 0,9. Entonces vean cómo partí
desconociendo el valor de T y el valor de A, pero ya sé cuánto vale A. Entonces solamente me falta por determinar cuánto vale T. Entonces para calcular cuánto vale T, basta que yo reemplace el valor que conseguí de la A en alguna de las dos ecuaciones que tengo al lado izquierdo. Puedo reemplazarla en el número 1 o puedo reemplazarla en el número 2. En cualquiera de las dos opciones que yo escoja, voy a obtener el mismo resultado para la T. Entonces voy a escoger reemplazar ese valor de A en la ecuación número 1. Pero repito, da lo mismo si la reemplazan en el número 2 porque deberíamos llegar al mismo resultado. Entonces me va a quedar T multiplicado por A, que es 0,9 elevado a 1, ¿ya? Pero no hace falta colocar 0,9 elevado a 1, ya que cualquier número elevado a 1 se obtiene el mismo resultado. Entonces 0,9 elevado a 1 es 0,9 y esto es igual a 6.120.000. Y ahora, para calcular T, basta con despejar pasando el 0,9 a dividir y me queda 6.120.000 dividido por 0,9, cuyo resultado para T sería, lo voy a colocar acá, 6.120.000 dividido entre 0,9. Y este resultado es 6.800.000. Entonces concluyo que el valor de T es 6.800.000. Finalmente, entonces, ¿quién es mi función f de x? Entonces, aquí, por la letra T, voy a reemplazar 6.800.000 multiplicado por, ahora por la letra A, voy a reemplazar 0,9 y este 0,9 va elevado a x. Y esto que está acá es la forma algebraica que me están solicitando que encontrase. Y está listo. Y podemos pasar entonces a la parte siguiente. Por cierto, aprovechando, podemos notar que la base de la potencia de la función exponencial es 0,9. Es un número menor que 1 y siempre que la base es un número menor que 1, voy a obtener una función decreciente. Y efectivamente, cuando veo la gráfica arriba, veo que es una curva decreciente, lo que es consistente con el 0,9 que conseguí para A. Perfecto. Entonces podemos avanzar y responder la letra C de la misma pregunta. Para responder la letra C de la misma pregunta, necesito obviamente ya utilizar la forma algebraica conseguida. 6.800.000 multiplicado por 0,9 elevado a x. Con esta forma algebraica me voy a apoyar para responder la letra C y también la letra D más adelante. Entonces, para la letra C sería entonces, ¿cuál será el valor del automóvil al séptimo año? Decir séptimo año se está refiriendo a que X es igual a 7. Entonces tengo que reemplazar el 7 en la X. Y al reemplazar el 7 en la X, me quedaría con una calculadora súper fácil, esto 6.800.000 multiplicado por 0,9 elevado al exponente 7. Y esto es 3 millones, este es el valor del auto, 3.252.419 pesos. Entonces la interpretación sería, ¿cuál será el valor del automóvil al séptimo año? Al séptimo año, el valor del automóvil será, el valor del auto será 3.252.419 pesos. Y así se responde, se calcula y se responde con su interpretación la pregunta de la letra C. Y para finalizar, pasaríamos a la pregunta de la letra D, que dice, determine X sabiendo que f de X vale 4.461.480. Nuevamente necesito utilizar la forma algebraica de la función utilizada
¿ya? La forma algebraica de la función utilizada, esta forma algebraica que hallamos en la letra B, y entonces este valor que está acá lo tenemos que reemplazar en la función, pero no se reemplaza al principio, sino que lo reemplazamos al final, para que el despeje sea un poco más cómodo de plantear. Entonces, esto es igual a 4.461.000. Pasamos este 6.800.000 a dividir, ya que está multiplicando, me quedaría 0,9 elevado a x, es 4.461.480 partido 6.800.000. Esta división es 4.461.480 dividido por 6.800.000. Y esto es 0,6561. Y aquí, para despejar x, necesito tomar un logaritmo. Preferible un logaritmo de base 0,9, igual que la base de la potencia. Igual de este lado, logaritmo en base 0,9 de 0,6561. Aquí el logaritmo y la base de la potencia se eliminan, queda la x despejada. Y el logaritmo del lado derecho sería logaritmo en base 0,9 de 0,6561. Y ese logaritmo es 4. Y repito, ese logaritmo también lo pueden hacer con un cambio de base, ¿sí? Por ejemplo, con un logaritmo decimal, solamente tendrían que, si es un logaritmo decimal, lo que tendrían que hacer es calcular el logaritmo de 0,6561, ese es el logaritmo de base 10, y lo dividen por el logaritmo de la base, que es 0,5. Y este resultado debería también arrojar el número 4. Entonces la interpretación del resultado es que después de 4 años, porque X es el tiempo, después de 4 años, el auto tendrá un valor de 4.461.480 pesos, que fue el valor que me dieron en la pregunta. Entonces, después de 4 años, el auto tendrá un valor de 4.461.480 pesos. Lo que me faltaría es agregar acá, como al parte de las conclusiones finales, si por ejemplo me dijesen cuál es el valor inicial del auto, es decir, cuánto costó el auto cuando fue comprado, en el momento inicial. Entonces, recordarle que pueden hacerlo de dos maneras diferentes. Una es tomar la función f de x. Ya va, acá voy a cambiar el... Ok. Una es tomar la forma algebraica de la función y reemplazar x igual 0. Y ahí podríamos calcular el valor del auto en el momento inicial, es decir, cuando fue comprado. Y la otra forma es recordar que este valor que acompaña a la potencia es el valor inicial siempre. Este valor que estoy acá es lo mismo que voy a obtener si reemplazo x igual 0. Entonces, el auto en su momento inicial, cuando fue comprado, su costo fue 6.800.000. Eso. Y entonces, así damos por terminado este problema y los invito a resolver este otro que está acá, que pertenece a la misma guía, es el número 14 de la guía de resumen, y vean que es una situación muy similar. Me están pidiendo que modele una función, me están dando 2 puntos conocidos, y con esos 2 puntos conocidos, yo debo hallar en la parte B, debo hallar la forma algebraica de la función. Y una vez que tenga la forma algebraica de la función en la parte B, puedo usar esa forma algebraica para responder la letra C y luego la letra D. Entonces ahí se los dejo como ejercicio sugerido, y cualquier duda o pregunta, bueno, ya saben por qué medios comunicarse conmigo. Espero les haya servido este video
para entender un poco más del procedimiento de la función exponencial.